Pasado de los pueblos es la base del futuro. Primera República, Segunda República, a la tercera va la vencida. Estamos en un encuentro con el compañero Fermín, recién llegado de Bolivia, para rendir homenaje a los capitanes en un día señalado para nosotros en España, el día de la promulgación de la Primera República. Lo primero, agradecerte la visita a España y sí que nos gustaría que nos comentaras qué sensaciones tienes al volver a España y ver cómo todavía los republicanos siguen en pie recordando a dos capitanes que dieron su vida por la libertad. Y yo me he criado, me he desarrollado, me he formado admirando los valores de mi tío Fermín, mi tío Paco y el ejemplo de mi padre. Realmente esa admiración, esa formación que he tenido, porque cuando de niño uno hace alguna travesura, a mí me decían: tú te llamas Fermín, tú no puedes hacer eso. O sea, me inculcaron esa admiración y ese valor que tenían esos hombres en su debido tiempo. Realmente, tanto yo me nutrí de España siendo pequeño, que yo recuerdo que yo le discutía a los 8 o 9 años a mis padres que yo viví en España y hasta recordaba la casa, la cabra, el árbol, el río, sin nunca haber estado en España, porque yo nací en Moscú, en el mismo inicio de la guerra nazi contra la Unión Soviética de entonces. Desde siempre escucho música española, leo las noticias de España con anhelo, con desespero. Yo soy español y con orgullo. Has visto que te hemos presentado antes el vídeo del homenaje que hicimos en diciembre a los capitanes. La verdad es que te hemos visto emocionado cuando lo has visto, pero la sensación que tienes al venir otra vez a España es ese deseo de que algún día se culmine esa tercera tan necesaria para nuestro país, ¿no? Tiene que ser. Y hay que cuidar esa tercera, que es la de la vencida. Hay que cuidar que no se distorsione. Alguien me ha dicho ahora que la república no es una meta, es un inicio. Fundamental la incorporación de los representantes de las comisiones obreras a este movimiento le da una vitalidad excepcional. Aunque eso de lo que decía Carlos Marx, proletarios, todos los países unidos, ya no es solamente proletarios, es campesinos, empresarios pequeños, medianos, es la sociedad en su conjunto. Pero es fundamental que las comisiones obreras estén sentadas en esta mesa. Y sobre todo, pues, le decía a Benito de que el otro día, bueno, ellos lo han visto de que dos autobuses de más de 100 personas que ya tienen una edad, que ya están jubilados, pero que han luchado en su día para que este país llegara a la democracia. Fuimos a Jaca, otras 50 personas estaban ahí presentes. Y quedaron impresionantes. Y hicimos el recorrido, el levantamiento de aquel día en Jaca, pues todo el recorrido, desde Cillas a Yerbe y tal. Y la ventana del hotel donde estuvimos comiendo. Y comimos en ese hotel, en el Hotel Moore. Y nos dirigió a todos Esteban Gómez, que fue una maravilla de exposición, como bien sabes. Sí, pero desde la juventud, ¿cómo veis que realmente es el héroe republicano?
Bueno, la juventud yo creo que es más republicana de lo que nos pensamos. Otra cosa es la participación en actos como nosotros estamos obligados a hacer memorialistas, que parece ser que se quedan un poco en la esfera de, no voy a decir nostalgia, sino del recuerdo, porque somos muy conscientes de que el recuerdo es lo que nos hace tirar para adelante, pero que esa juventud que hoy no está incorporada no solo al movimiento republicano físicamente, sino a cualquier otro movimiento de asociacionismo, porque están muy separados, sobre todo con el tema de Internet, que nos han sabido hacer muy bien estos de la derecha. Yo creo que en el fondo hay muchísimos más. La última estadística que se hizo en las universidades españolas, las estadísticas daban entre un 70 y un 80% de que los jóvenes estudiantes universitarios abogaban por la República. Eso es así. Otra cosa es el compromiso que cada cual tome para que esto sea posible. Pero yo estoy convencido de que si los que tiramos del carro la sabemos hacer llegar, se unirá la juventud, que es indispensable. Julián Vita hablaba y decía que el republicanismo también tiene que entrar en las elecciones municipales y sería un buen elemento para que en esas fechas pudiéramos reivindicar los logros de una república y el papel de una monarquía que, sin poner entrecomillada, como queramos, una monarquía asesina con respecto a los capitanes. ¿Qué le parece a Fermín? Es una visión correcta. El problema de incorporar más a los jóvenes a todo este movimiento contrario al rey, la monarquía, es ofrecer espacios de participación. Mientras ellos sigan sintiendo que son usados, utilizados para lograr fines políticos, no se van a incorporar. Ellos tienen que ver que la democracia de las organizaciones que los movilizan, que los promueven ese tipo de visión de la sociedad, sea verdadera y donde ellos puedan participar. Pues como tenemos un acta ahora dentro de un poquito para rendir homenaje en la plaza, Claro. pues Y un brindis. Pues agradeceros a los tres vuestra presencia y acabamos con una frase sincera: salud y república, y como dice alguna gente joven, los borbones a los tiburones. Él desempeñó diferentes cargos dentro del ejército republicano. E inclusive me contó una vez que lo toman preso por una actitud contraria a los curas, que era uno de los errores de la República que todos conocemos. Lo han destituido y después volvió a reincorporarse al ejército. Cuando surge ya la derrota de la República, él migra al sur de Francia. Ahí hay un convenio entre la Unión Soviética de entonces y el gobierno francés de repatriar a los españoles. Ya antes habían salido muchos niños menores de edad en barcos, que ahora la mayoría han regresado, ya viejos, pero antes habían salido muchos niños. Entonces mi padre llega a Leningrado, entonces, San Petersburgo de hoy, y ahí los ubican en unas casas de alojamiento a todos. Ahí conoce a mi madre, ahí empieza el romance, y en el año 41 yo nazco en Moscú. A los pocos días, a las 2 semanas de haber empezado la guerra de Alemania nazi contra la antigua soviética. Él seguía en el ejército soviético ya, con el grado de coronel.
y se dedicaba más a la preparación de las Fuerzas Armadas para enviarlos al frente. Él estuvo en ese cargo hasta el año 48, o sea, 3-4 años después de haber terminado la guerra, siguió en el ejército. Él se convalidó como graduado de la Escuela Superior del Ejército, que llevaba el nombre de Voroshilov, que estaba en Moscú. Y de paso empezó a hacer una tesis para hacer el doctorado en historia. Claro, el tema era historia de España. Lo terminó y lo hizo. Después pasamos unos años, lo recuerdo muy bien, de muchas dificultades, como todo el pueblo soviético de aquel entonces. Aunque con ciertas prebendas, privilegios, al ser licenciado alto oficial, vivíamos inclusive en un edificio en Moscú, todavía está ahí, que le decían la casa de los generales, los vecinos. Entonces, vivimos muchos, hasta los 18 años míos vivimos allá. Bueno, cuando empieza la guerra, mi madre migra a Ufa, es la capital de una república autónoma de tártaros, está en los Urales, emigra junto con otros. Y ahí tengo una foto, mi madre prácticamente raquítica y yo por el estilo. O sea que las dificultades, aunque yo no las recuerdo claramente que yo la haya identificado en aquel entonces, pero eran evidentes. Después mi padre se pone a trabajar en una editorial de lenguas extranjeras y ahí trabajó muchos años, antes de irse. En el año 60, Che Guevara hace un recorrido por los países socialistas buscando militares españoles para incorporarlos a las nacientes Fuerzas Armadas cubanas. Y varios militares españoles, incluido mi padre, fueron incorporados como profesores, instructores de 2 escuelas. Una escuela para oficiales superiores y otra de sargentos. Como asesores, profesores, en diferentes cargos. Y después se jubiló, lo jubilaron ahí. Estaba enfermo, no se cuidaba, era un hombre muy responsable, pero sin embargo no tenía procedimientos técnicos. Ahora yo retrospectivamente viendo cómo cuidar su enfermedad, y murió de una complicación de la diabetes. Fue incinerado y llevado al Panteón de las Fuerzas Armadas, allá en el cementerio de Colón, que es como se llama, el cementerio central en La Habana. Hay un panteón de las Fuerzas Armadas. Esa era su breve historia. Muy bien. Servicio y sacrificio. El pasado de los pueblos es la base del futuro. Primera República, Segunda República, a la tercera va la vencida. Y además, viendo que hay un grupo de personas que está tenazmente dedicado contra viento y marea a esta causa. El régimen realista es el pasado, el futuro es el régimen republicano. Que el pueblo nunca más será humillado
Los reyes creo ya sobrando están. Lugar pidiendo bien es tu tercera. Te van a ver, lo espero, nuestros nietos. Jamás, seguro estoy, serás quimera. Recibe honores tú, Fermín, respetos. Valdrá, te digo aquí, la mucha espera. Buscando el cambio, nunca estaremos quietos. Así que los saludo muy afectuosamente. Siempre me acuerdo de ustedes. Ustedes forman parte de mi vida. Muchas gracias por escuchar.